Hola, hola, hola amigos, ¿cómo están? Pues yo estoy aquí de nuevo con una nueva receta. Y pues, ¿qué les traigo el día de hoy? Algo súper riquísimo, muy tradicional, muy mexicano. Y aparte que como ya vienen nuestras fechas patrias para septiembre, entonces vamos a empezar a preparar unos deliciosos platillos muy tradicionales, muy mexicanos. Y esta vez, pues yo no me quiero quedar atrás, así que les traigo unas deliciosas quesadillas doradas. Voy a preparar con chorizo. Y aquí también tengo un poquito de frijoles negros, chorizo, aguacate. También tengo queso para derretir, Chihuahua. Este lo tengo en barra porque quiero los pedazos así grandes para mis quesadillas. De este lado también tengo queso fresco. También tenemos lechuga, crema de vaca, acidita. Bueno, pues también tenemos cebolla picadita que voy a utilizar para el chorizo. Tengo unas rodajas de jitomate que ya está así picadito. Y pues vamos a necesitar también un poco de aceite comestible de cocina del que tú utilices. Y por último, pues vamos a necesitar maseca para hacer nuestras quesadillas doraditas. Bueno, pues manos a la obra, vamos a comenzar. Y lo primero que yo voy a hacer es poner a freír el chorizo. Acompáñame. Pues ahora sí, en un sartén un poquito caliente le voy a poner una pizquita de aceite, muy poquitito porque aquí vamos a dorar el chorizo. Entonces el chorizo va a desprender pues su grasita. Ahora vamos a poner a dorar la cebolla. Esto nada más es un cuartito de cebolla. La dejamos acitronar un poquito. Y cuando ya vemos que está un poco suave, vamos a integrarle el chorizo. Ahora vamos a integrar la cebolla con el chorizo. Como ven, este chorizo que yo adquirí, compré, no tiene mucha grasa. Pero para mí está bien, así lo voy a seguir dorando en su propia, poquito, aunque sea, pero en su propia grasa. Bueno, pues ahora ya aquí en nuestro chorizo ya está listo. Le voy a apagar y pues lo voy a reservar para continuar con nuestras quesadillas doradas. Listo, esto lo vamos a reservar. Bueno, ahora para continuar, aquí estaba yo picando el quesito. Vamos a mezclar la masa, la maseca, con un poco de agua. Yo en este caso tengo 2 tazas de agua y son 3 tazas de maseca. Vamos a ir agregándolo poco a poco para que no nos vayamos a pasar de que se nos haga un poquito aguadita la mezcla.
ven, así tiene que quedar súper suavecita nuestra masa. Ahora nada más vamos a continuar haciendo nuestras tortillas para dorar. Bueno, vamos a ir organizando ahora sí nuestras deliciosas quesadillas. Lo primero que vamos a hacer es agarrar bastante masa. Vamos a darle su segunda volteadita aquí en las manos. Ahora vamos a ponerla en nuestra prensa de tortillas. Vamos a hacer una tortilla que no sea muy delgada, así que no tienen que apretarle mucho. Como ven, así queda gruesecita. Déjenme les doy un aplastoncito nada más, porque de este lado la prensa no aprieta derecho. Ahora sí. Ahora vamos a rellenarla con el chorizo y los frijolitos que yo tenía acá, los frijolitos negros y el chorizo. Vamos a ponerle en el centro de la quesadilla el chorizo. Vamos a ponerle también un poco de frijoles negros. Estos ya están refritos. Y le voy a poner un pedacito de queso, una barrita de queso, aquí también en medio. Ahora vamos a tratar de cerrarla. La quesadilla ya está lista. Con el mismo papel plástico nos vamos a ir ayudando para cerrar nuestra quesadilla y darles un apretoncito en su borde. Ahora te vas a ayudar con un tenedor para apretar bien su borde. Ahora cuando ya está lista, vamos a llevarla en un sartén con aceite previamente caliente. Ahora sí, como les dije, en un sartén con aceite bastante calientito, vamos a poner nuestras quesadillas a dorar. Vamos a dejar que se dore por un lado primero y después le vamos a dar la vuelta. Después de 3 minutos le voy a dar vuelta a mi primer quesadilla. Y aquí le voy a dejar otros 3 minutitos. Y después de que nuestra quesadilla aún todavía no está, voy a preparar la lechuga. Voy a picarla así en larguitos. Como ven, así va quedando. Y pues continuamos picando nuestra lechuguita. Bueno, pues cuando nuestra quesadilla ya está, vamos a abrirla y vamos a ver qué tal quedó por dentro. Vean nada más. ¡Oh, qué ricura! ¡Qué delicia! Bueno, pues esta la vamos a
vamos a decorarla un poco a nuestro estilo con nuestros colores patrios. Permítanme, voy a ponerla en un platito. En este platito ahora le voy a agregar un poco de lechuga arriba de ella. Vamos a cubrirla. También vamos a ponerle unas rajitas rojitas o rueditas de jitomate. También le vamos a agregar un poquito de aguacate. Yo en este caso se lo estoy poniendo con mi manita santa porque la traigo súper limpia. No recuerden, igual más bien recuerden, cuando preparen sus platillos, háganlo con sus manitas súper limpias. Yo sé que se lo van a comer ustedes, pero es por higiene, ¿ok? Bueno, pues ahora también le vamos a decorar con un poquito de crema de vaca. Vamos a ponerle una ruedita, ándele, eso, así que se vea súper cool, súper nice, súper bonito, ¿verdad, amigos? Y por último vamos a espolvorearle un poquito de queso fresco. ¿Qué tal, amigos? Y así es como queda nuestra quesadilla doradita, muy deliciosa. Y recuerden, cuando el aceite lo utilizan a alta temperatura, la comida no absorbe tanta grasa. Así que, pues, provechito, amigos. Esta es nuestra quesadilla dorada de chorizo para ustedes. Y muchas gracias para todos los que se han suscrito y siguen en mi canal y van llegando. Bienvenidos a mi cocina. Ya saben, aquí son súper bien recibidos con quesadillas, con lo que ustedes quieran comer o degustar. Y pues, en este caso, ¿quién va a probar? Déjenme le grito porque hoy sí no está aquí. ¡Cristina! Déjenme ver si quiere probar. Es que hoy es domingo, la gente. ¿Quieres probar? Obviamente. Pues ahí viene Cristina a probar. Bueno, pues provecho, Cristina. A ver qué tal te sabe nuestra quesadilla de hoy. Quesadillita de chorizo con frijoles. Sí, señor. No olviden que ya vienen nuestras fiestas patrias de México. Y pues aquí es muy común. Y pues que tenemos nuestras comidas. Está rica. A ver. Bueno, pues como ven, otra vez Cristina no puede dejar de comer. Y ya acabábamos de comer. Ah, no se crean, apenas vamos a comer también. Bueno, amigos, por muy buen provecho. Espero les guste la receta de hoy, la disfruten en familia, ya sea para festejar, como les dije, nuestros labores patrios, nuestras fiestas mexicanas para el 16 de septiembre, que es nuestra fiesta patria. Y Cristina ya no puede dejar de comer. ¿Te gustó, Cristina? Sí le gustó. Bueno, amigos, hasta luego y pues ya, no me queda decirles nada más. Adiós. Ah, bueno, sí, no olviden darle like a mi video, por favor. Si les gustó, denle like y pues compártalo con su familia, con sus amigos.